Para hacer una descripción cronológica de las aportaciones más importantes en el desarrollo de la tabla periódica, habría que comenzar con Antonio Lavoisier, quien a finales de la década de 1790, Lavoisier recopiló una lista de 23 elementos conocidos hasta el momento. Algunos de ellos, como el oro, la plata, el carbono y el oxígeno, ya se conocían desde tiempos mucho más remotos. Sustituyó el sistema antiguo de nombres químicos por una nomenclatura química muy parecida a la utilizada hoy en día. Richter, por la misma época que Lavoisier, hace un primer ensayo de un sistema periódico de los elementos al descubrir que las masas de los elementos y las cantidades en que se combinan se hallan en una relación constante. Después, Berzelius, químico de origen sueco, se le reconoce por introducir el sistema actual de símbolos químicos, en el cual cada elemento está representado por la letra o par de letras iniciales de su nombre. Publicó una tabla de masas atómicas, resultado de muchas de sus determinaciones experimentales. Además, descubrió el cerio, el selenio y el torio. Fue el primer químico en aislar el silicio, al zirconio y el titanio, y descubrió las características que diferencian a los metales de los no metales. Dobereiner, químico alemán, realizó un primer intento de clasificación al observar que había ciertos elementos que tenían propiedades muy semejantes. De esta forma, organizó los elementos en grupos de 3 y los llamó tríadas. Advirtió también que entre los miembros de una tríada las propiedades físicas variaban de manera ordenada, de acuerdo con sus masas atómicas. Además, determinó que la masa atómica del elemento central era aproximadamente el promedio de las masas atómicas de los otros dos elementos. Newlands, químico inglés, propuso en 1864 un nuevo esquema de organización. Observó que una vez que colocaba los elementos en orden creciente de sus masas atómicas, después de 7 elementos, el octavo, se repetían las propiedades del primero. A esta repetición periódica la llamó ley de las octavas, por analogía con la escala musical. Mendeleev, para 1869, se distingue por organizar los elementos en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando las semejanzas entre sus propiedades, por lo que no dudó en dejar lugares vacíos en la tabla para elementos desconocidos en la época, o en invertir la posición de algunos de los elementos en función de su similitud química. El resultado de estos cambios implicó para Mendeleev una controversia con respecto a su idea original de ordenar a los elementos por sus masas atómicas. Fue Moseley que para 1912, a partir de sus investigaciones sobre espectros de rayos X de los elementos químicos, concluyó que existía una repetición periódica de las propiedades físicas y químicas de estos conforme aumentaba su número atómico. Por tanto, la ordenación correcta de los elementos químicos era tomando como base los números atómicos y no las masas atómicas. Esta ordenación generó un claro patrón del comportamiento de los elementos químicos. A partir de la idea de Moseley, en la actualidad la estructura de la tabla periódica moderna está diseñada de acuerdo con el número atómico y a la configuración electrónica de los elementos químicos. Es indudable que este diseño hace de la tabla periódica una herramienta muy útil para los químicos. La estructura básica de la actual tabla periódica la forman 18 columnas o grupos y 7 filas o periodos. El desarrollo de las configuraciones electrónicas de los demás elementos da como resultado una tabla periódica donde la colocación de los elementos químicos se presenta por regiones o bloques S, P, T y F, también llamadas clases. Estos bloques se distinguen por el tipo de orbital ocupado por su electrón diferencial. Si hablamos de bloques, existe una excepción, que es el helio, que pertenece al bloque S, sin embargo se encuentra separado del mismo. Cuando hablamos de los grupos o familias, se trata de las columnas de la tabla periódica. Esto quiere decir que vamos a tener un total de 18. Los elementos del mismo grupo presentan una configuración electrónica semejante y por lo tanto propiedades semejantes. Se van a enumerar del 1 al 18 en cuanto a una numeración arábiga, o se distinguen mediante numeración romana, separándose en dos grupos, el grupo A, que vendría siendo el bloque S y P, que van del grupo 1A al grupo 8A, y todo el grupo B, que sería el bloque D, o metales de transición.
Si los vamos a nombrar por familias, tendríamos la familia de los alcalinos, la familia de los alcalinoterrios, los metales de transición, los terrios, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calcógenos, halógenos, gases nobles y por último tierras raras o elementos de transición interna. Cuando hablamos de los períodos o filas, corresponden a las filas o renglones de la tabla periódica. Representan el nivel de energía más alto, según el número principal n, ocupado por los electrones del átomo. La configuración electrónica determina la ubicación de un elemento en la tabla periódica. El bloque de mi elemento está determinado por el valor de L del electrón diferencial del elemento. El grupo está determinado por el número de electrones en la última nivel de energía valencia, grupos A, y el periodo está determinado por el valor de n más grande empleado en la configuración electrónica. No siempre corresponde al valor n del electrón diferencial. La tabla periódica también divide a los elementos en metales, no metales y metaloides. Los metales presentan brillo metálico. Se encuentran en estado sólido con excepción del mercurio, el galio, el francio y el cesio. Presentan valores de densidad elevados, tienen puntos de fusión altos, son buenos conductores del calor y la electricidad, algunos presentan ductibilidad, tenacidad, maleabilidad o dureza. Los no metales tienen aspecto opaco, se encuentran en la naturaleza en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas, presentan valores de densidad bajos, tienen puntos de fusión bajos, son malos conductores de calor y electricidad, no presentan ductibilidad, tenacidad, dureza o maleabilidad. Por último, los metaloides o semimetales son elementos que presentan tanto propiedades metálicas como no metálicas. Son todos sólidos a temperatura ambiente, por lo que en estado puro son duros y quebradizos. No suelen presentar brillo metálico y son semiconductores de electricidad, pero malos conductores del calor. Los metaloides más importantes por su abundancia en la naturaleza o por sus aplicaciones son el boro, el silicio, el germanio y el plutonio.